Luego de mirar la definición de la doctrina social de la Iglesia y de ver cuáles son las fuentes principales, es decir, a través de la razón humana el orden natural y también las palabras del Evangelio, es decir, la teología social que ilumina las realidades humanas, veíamos en la clase anterior los principios fundamentales acerca de una visión cristiana del hombre, señalando las distintas características que constituyen la personalidad del hombre. Veíamos también que el hombre está hecho para vivir en sociedad, como algo que pertenece a su propia naturaleza. Vamos a mirar en esta clase los principios, tres principios fundamentales que son como ejes de la doctrina social cristiana, tres principios fundamentales acerca de la constitución de la sociedad, de la relación del hombre con la sociedad. Y esos tres principios se denominan, en primer lugar, el principio de solidaridad o totalidad. Algunos utilizan un nombre, otros, no tiene mayor importancia. Incluso estos dos nombres, solidaridad y totalidad, indican como dos matices de este mismo principio. El segundo principio es el del bien común y el tercero es el principio de subsidiariedad. Por supuesto que la doctrina social no se agota en estos tres principios, pero estos principios son como claves para una visión de la sociedad. Ya sea tomados individualmente, porque cada uno de ellos nos está indicando todo un rumbo de realidades, ya sea también tomados en conjunto, porque, como lo señalaremos después, es necesario que estos principios se relacionen y se complementen para darnos una visión de la sociedad en su conjunto. En primer lugar, fundado en la sociabilidad del hombre, el principio que llamamos de totalidad o de solidaridad. Podemos enunciarlo, aunque no se está refiriendo directamente al tema social, pero el Papa Pío XII enuncia como un principio lo siguiente. Dice, la parte existe para el todo, y por consecuencia, el bien de la parte está subordinado al bien del conjunto. La parte existe para el todo y por consecuencia el bien de la parte está subordinado al bien del conjunto. Es decir, el hombre, el individuo, se relaciona a la sociedad como la parte al todo. El hombre pertenece por su propio ser a una sociedad. No existe el Robinson, el hombre aislado, el hombre isla. No existe el hombre como un meteorito en el espacio. El hombre tiene una relación natural y necesaria a una sociedad. Y esta relación es la relación que tiene la parte de un conjunto al todo. Después señalaremos la comparación con el cuerpo. El hombre es para la sociedad de alguna manera como un miembro para el cuerpo. Y la comparación del cuerpo nos puede ayudar a entender mejor esta relación. El hombre pertenece a la sociedad como la parte al todo, teniendo en la expresión sociedad como distintos círculos. El hombre pertenece a esa primera sociedad, a esa célula fundamental de la sociedad que es la familia. El hombre pertenece a un grupo conjunto de familias que forma un municipio, por ejemplo. El hombre pertenece a un conjunto mayor de familias que forma una provincia o una nación, y en un sentido más amplio pertenece a la humanidad en su conjunto. Pertenece, y esta pertenencia es una pertenencia natural.
Es decir, uno no elige la sociedad a la cual pertenece. Y sin embargo, por el hecho de pertenecer a esta sociedad, tengo con esta sociedad obligaciones, como la parte tiene obligaciones con el todo, como el miembro tiene obligación con el cuerpo. Uno no elige la sociedad en la que ha nacido. Y ya esta afirmación hace que la doctrina social de la Iglesia se diferencie de la visión del liberalismo rusoniano, que considera a la sociedad como un contrato social, es decir, como una elección y un compromiso voluntario. Yo puedo pertenecer por un contrato a una sociedad económica, o puedo afiliarme a un club o a un partido político. Y como puedo afiliarme, puedo también presentar mi renuncia si veo que esta sociedad no marcha o que este partido no camina de acuerdo a mis gustos o mis ideas. Yo no pertenezco de la misma manera a la sociedad política en la cual vivo, ni a mi familia, ni a mi provincia, ni a mi patria. Yo pertenezco a todas estas sociedades por el hecho de mi nacimiento. En muchos casos, los padres pueden elegir a un hijo, es decir, quererlo, y actualmente con el conocimiento biológico de los ritmos de fecundidad uno puede directamente elegirlo, es decir, programar, queremos tener un hijo. Así como esos ritmos pueden ser utilizados para no quererlo, para no tenerlo, puede ser utilizado para tenerlo. Es decir, un hijo puede ser de alguna manera elegido por sus padres, pero ningún hijo elige a sus padres. Se lo decía en broma una vez a un sacerdote amigo que le hice una crítica a un cierto personaje que actuaba en política, y me dice, che, mirá que es primo mío. Y le digo, mirá, uno elige los amigos, los parientes los trae puestos. Y así decía un escritor argentino, Ignacio Anzoátegui, que decía, yo no elegí mis tías. Sí, no elegimos ni las tías, ni elegimos nuestros padres, ni elegimos nuestros abuelos. Sin embargo, por el hecho de que yo soy hijo de mis padres, tengo para con mis padres deberes y obligaciones. Es decir, por mi nacimiento yo pertenezco a una familia. Tengo lazos de solidaridad natural y de sangre que me unen con mis padres y que me unen con los otros hijos de mis padres, es decir, con mis hermanos, y también con ese círculo más amplio de mi familia. Uno echa raíces en la tierra, y esas primeras raíces son las raíces que se echan en la familia. Y eso no es un contrato, no es una opción, no es una elección voluntaria. Es algo que uno lo lleva por el solo hecho de nacer hijo de estos padres. Es una realidad, y esta realidad supone obligaciones morales. Todo lo que señala la Iglesia como deberes de los hijos hacia los padres, nacen por el hecho de que estos padres me han comunicado la vida. Y entonces yo estoy obligado hacia ellos, tengo una sed como ellos los tienen hacia mí. Estoy obligado incluso en el caso de que los padres no se hubieran portado del todo como padres. ¿Cuántas veces uno hablando en ambientes difíciles, hablando de la paternidad, incluso de la paternidad de Dios, y uno sabe que para muchos de esos chicos que escuchan, por ejemplo, la palabra padre significa muy poco. Pero yo alguna vez se lo decía, le digo, ¿qué significa padre? Le digo, a lo mejor alguno de ustedes me podrá decir, sí, para mí el padre es aquella persona que no conocí. Para mí el padre es aquel que me abandonó. Para mí el padre es aquel que llegaba borracho a casa y nos golpeaba y le pegaba a mamá. Digo, aun cuando fuera así, aun cuando un padre, aun cuando una madre no se hubiera comportado como tenía que comportarse como padre, sin embargo, uno seguiría teniendo alguna obligación hacia ese padre o hacia esa madre. ¿Por qué? Porque me comunicó la vida. Y todo lo que yo puedo tener, lo tengo porque nací. Si no, no tendría nada. O sea, ni siquiera una mala conducta por parte de un padre o de una madre que no se porte como tal puede romper ese lazo y puede romper esa obligación, el hecho de que yo pertenezco a esta familia. Y como yo no elijo
a mis padres ni a mi familia, y sin embargo, por el hecho de pertenecer a esta familia, tengo para con ella obligaciones, yo tampoco elegí la sociedad en la que vivo. Yo no elegí mi patria. Yo no elegí nacer argentino. No elegí nacer en esta tierra. No elegí nacer en esta comunidad que tiene una historia determinada y que habla una lengua determinada y que tiene una fe y una cultura determinada. Y sin embargo yo nací como miembro de esta comunidad. Fíjense que de esta afirmación hay muchas consecuencias que pueden sacarse. La primera es la que señalaba recién. Es muy distinta en una visión cristiana de la sociedad y de la relación que el hombre tiene con la sociedad que la visión liberal rusoniana que entiende a la sociedad como un contrato voluntario. Yo no puedo renunciar a esta pertenencia, no puedo renunciar a esa herencia, porque esa herencia no es algo que me viene solamente desde afuera, esa herencia es algo que yo la llevo dentro de mí, es algo que yo la llevo en mi sangre. Uno podría traicionar a su patria, pero sigue siendo su patria. Uno podría renegar de su patria, uno podría cambiar de nacionalidad, pero eso está en los papeles. Está en los papeles. Yo podría, habiendo nacido argentino y habiendo crecido en esta comunidad argentina, yo podría nacionalizarme, qué sé yo, norteamericano, o inglés, o alemán, o ruso, pero yo no podría dejar de pensar y de sentir como un argentino. No lo puedo cambiar. Es lo que dice por ahí el padre Castellani, aquellos que dicen soy ciudadano del mundo. Yo lo llevaría, dice, a la Indochina, que también queda en el mundo, y a los pocos meses, ese tipo que dice soy ciudadano del mundo sería capaz de ponerse a llorar de emoción si escucha unas palabras pronunciadas en castellano o escucha el ritmo de un tango o de una chacarera que le recuerdan la tierra en que nació. Eso es algo que no se puede cambiar. Y así como señalamos que esta pertenencia natural a una sociedad que tiene una historia determinada, un pasado determinado, patria, tierra de los padres, y un futuro determinado, una misión en la historia, así como señalamos que esta visión nos separa del individualismo liberal, también podemos decir que esta visión nos separa del pensamiento marxista. Para el liberalismo rusoniano, la unidad social es el individuo aislado, el individuo abstracto, el individuo que es un número, como decía uno, un número en la cola de las fábricas y un número en la cola de los colegios electorales. Para el marxismo, ¿cuál es la unidad fundamental? La clase social a la cual se pertenece. Esa es la unidad fundamental, porque el marxismo explica toda la historia, dice Marx, es la historia de la lucha de clases. Entonces el hombre es fundamentalmente, esencialmente, opresor u oprimido, proletario o propietario. Y sin embargo, hay una realidad que desmiente eso. Porque un proletario chino puede trabajar, juntar dinero y llegar a ser propietario y llegar a ser un gran capitalista. Es decir, uno puede cambiar de clase social, pero ese chino que empezó como proletario y llegó a ser capitalista no puede dejar de ser chino. No puede llegar a ser biológicamente, físicamente, psicológicamente. Tiene toda una herencia detrás de eso y tiene una cultura y una educación. La nación, la patria, la sociedad es anterior y superior a las clases sociales. La nación está por encima de las clases y por tanto está por encima de la lucha de clases. Uno puede cambiar de clase, lo mismo que uno puede enriquecerse, uno puede empobrecerse. Puede empobrecerse y descender de nivel o de estatus económico y, al revés, de ser un capitalista, pasar a ser un propietario, pero no puede cambiar de raza, de nacionalidad, de familia. No puede, aunque quiera, arrancarse del alma esa herencia. No puede cortar todos los lazos con la sociedad a la cual pertenece. Y eso es algo que lo mostró en la historia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, 1914.
Guerra que se produce en el momento en que en Europa se daba el auge con bastante fuerza del comunismo y del socialismo, donde había señores como los hubo también aquí en la Argentina. Mario Bravo, el fundador del socialismo, que decía que la bandera de la patria es un trapo inmundo que hay que reemplazar por la bandera roja. Los señores que decían proletarios del mundo unidos, solidaridad internacional de los trabajadores más allá de las nacionalidades, la patria o el Estado es un invento para seguir explotando a los trabajadores. ¿Y qué pasó cuando empezó la Primera Guerra Mundial? Pasó lo que pasa en todas las guerras, que el proletario francés o inglés o austríaco o alemán o italiano primero se sintió francés o inglés o alemán o austríaco o italiano, antes que proletario, Se sintió solidario con todos los miembros de su pueblo y de su nación, cualquiera que fuera su estatus o su situación económica o su clase social. Es decir, que antes de pertenecer a una clase, que incluso aceptando el término clase, que creo que no es del todo exacto, menos exacto todavía como pretende Marx por necesidad dialéctica el hecho de la existencia de dos clases y nada más que dos clases, pero aún aceptando el término clase, es una realidad móvil, es una realidad transitoria, es una realidad pasajera, y hay una realidad y una unidad anterior que es ese cuerpo social al cual yo pertenezco por el solo hecho de mi nacimiento. Y si eso lo miráramos desde el punto de vista de la teología social, podríamos decir que yo no nací en este momento de la historia y en este rincón del mundo que se llama República Argentina, no nací por casualidad, sino que fue la providencia de Dios la que quiso que yo naciera aquí, en este lugar, en este rincón, hijo de estos padres, miembro de este pueblo, de esta raza, de esta lengua, de esta historia, de esta cultura. Fue Dios que quiso que yo naciera aquí, y por eso mismo tengo una misión aquí y una responsabilidad dentro de esta comunidad. Y de mi cumplimiento no de esa misión y de esa responsabilidad depende también mi salvación eterna. Es el fundamento cristiano y católico del patriotismo. Es falso el pensamiento de aquellos que creen que por ser católicos, es decir, universales, no tenemos que ser patriotas. El patriotismo es una obligación de caridad. Si tengo que amar al prójimo, mi primer amor hacia el prójimo es hacia aquellos prójimos que me están más próximos, es decir, hacia aquellos que me están ligados por lazos de familia, por lazos de sangre, por lazos de cultura. Lo que pasa es que no hay que entender o no hay que pensar que el patriotismo necesariamente me tiene que llevar a odiar al vecino. No, eso es como si uno dijera que por amar a mi familia y para amar a mi familia tengo que odiar a todas las familias de los vecinos. Mentira. Solamente es capaz de respetar la familia del vecino aquel que es capaz de amar a su propia familia. El que no tiene amor ni por su propia familia, ciertamente no va a amar y respetar la familia de los demás. Y lo mismo pasa con la patria. Solo uno puede comprender y respetar el sentimiento y el arraigo a su tierra y a su patria de un extraño, incluso de un enemigo, si uno es capaz de empezar por amar su propia comunidad. Es el ejemplo del Papa, que es fervientemente patriota y ama a su tierra de Polonia con un gran amor, pero precisamente porque la ama, cuando él desciende del avión, en cualquier lugar del mundo donde vaya, lo primero que hace es arrodillarse en el suelo y besar la tierra de esa patria que visita. ¿Y por qué es capaz de hacerlo? Porque él ama a su tierra, a su pueblo, a la patria en la cual nació. Ese es el primer principio. Pertenezco a esta sociedad como la parte al todo, como el miembro al cuerpo. Pertenezco no por un contrato, no por una elección voluntaria, por mi propio nacimiento. Porque pertenezco a una familia, pertenezco también a esta familia grande, que es la sociedad política en la cual estoy integrado. Y el segundo principio es el del bien común. Para entenderlo, podemos mirar a lo que ya he hecho referencia antes, la analogía o la comparación de la sociedad con un organismo vivo, con un cuerpo. Es una comparación
que en el aspecto sobrenatural, en el orden de la teología social, trae San Pablo en varios textos, en la carta a los Romanos, a los Efesios, a los Corintios. San Pablo habla de la Iglesia como de un cuerpo, y es algo que ha retomado la Iglesia esta imagen para hablar del cuerpo místico de Cristo. La Iglesia como sociedad es como un cuerpo, pero la imagen no la ha utilizado solamente San Pablo, es anterior a Pablo y es anterior a Cristo. Y la utilizó, por ejemplo, entre los romanos, Menenio Agripa, que reconcilió a los patricios y plebeyos que se encontraban enfrentados con una especie de parábola o de comparación. Hablaba de un cuerpo humano en el cual un día los miembros empiezan a deliberar. Y entonces, entre esos miembros, algunos miembros se sentían como postergados, como oprimidos, y empiezan a protestar contra los otros miembros. Las manos y los pies empiezan a decirse: no puede ser, nosotros nos pasamos todo el día trabajando, nos pasamos todo el día yendo de acá para allá, nos pasamos todo el día esforzándonos y echando músculos en el trabajo, mientras tanto el cerebro es un gran vago que está sentado allá arriba pensando sin hacer ningún esfuerzo, y el estómago ni que hablar, se la pasa todo el día comiendo. Y entonces se dicen esos miembros: ¿qué podemos hacer? Nos declaramos en huelga. Y el fenómeno: se declararon en huelga las manos y los pies, y el estómago aullaba de hambre y el cerebro se iba debilitando. Pero poco a poco empezaron a notar las manos y los pies y los brazos que ellos también se iban debilitando. Y entonces fueron entendiendo de a poco que ellos tenían en ese trabajo físico, en ese trabajo material, ellos tenían una función, y que al cumplir esa función estaban colaborando para el bien del todo, pero que también tenía una función, la boca masticando y el estómago digiriendo y el cerebro pensando. Funciones distintas, distintos miembros, pero un solo cuerpo. Y el esfuerzo y el trabajo de los distintos miembros sirve para el bien de todo el cuerpo. Por ese lado, podemos entender un poco este concepto de bien común y el concepto sobre todo de la primacía del bien común sobre los bienes individuales o particulares. Dijimos antes que el individuo es como una parte y que la sociedad es como el todo, que yo pertenezco a una sociedad. Soy en la sociedad como un miembro, o si ustedes quieren, como una célula en el cuerpo. Y eso es uno de los aspectos en los cuales vale esta comparación. En el cuerpo las células van cambiando. Creo que salvo las células nerviosas, el resto de las células se renuevan más o menos alrededor de los 7 años. Y sin embargo, el cuerpo sigue siendo el mismo. Es mi cuerpo, aunque haya células que mueren y células que nacen. Y aunque todas las células se renuevan, sigue siendo mi cuerpo el mismo. Exactamente pasa en una sociedad, en una familia o en una sociedad política, en una patria. Los individuos cambian, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y sin embargo, esa sociedad sigue siendo la misma. Es la continuidad que tiene una familia a través de las generaciones. Una familia sigue siendo una familia, y esa familia es identificada por lo que llamamos un apellido a lo largo de varias generaciones. Y hay herencias, y no solo materiales, que se transmiten y que se reciben de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. Los individuos pasan, pero la familia permanece. Eso es echar raíces. Fíjense que es un signo de desarraigo, esa costumbre que cada vez se extiende más en nuestro tiempo y entre los jóvenes de presentarse solamente con el nombre. Fulanito, fulanita, y a veces incluso con el sobrenombre. Y el apellido no existe. Es un signo de desarraigo. Yo soy, como decíamos antes, como un aerolito caído de las nubes. Ni siquiera en esa costumbre, ni siquiera uno se presenta como alguien que tiene raíces en la tierra.
como alguien que pertenece a una familia, que pertenece a una sociedad. Es un signo de individualismo y de desarraigo. Las células cambian, pero el cuerpo permanece. Los individuos cambian, pero la sociedad permanece. Es lo que decía el político y filósofo y orador católico español Vázquez de Mella. La patria, decía, no es un continuo simultáneo, es un todo social sucesivo. ¿Qué significa eso? Un continuo simultáneo es el pizarrón. Es decir, un montón de células o átomos que existen al mismo tiempo y que constituyen el pizarrón o la pared o la mesa. En cambio, un todo social sucesivo es como el tiempo que va pasando. Es algo que se da y que se desarrolla en el tiempo. El pizarrón existe todo simultáneamente. En cambio, esa sociedad es algo que existe en un desarrollo a lo largo del tiempo y, sin embargo, donde hay cambio y hay continuidad. Lo que decía de una familia se puede decir de una sociedad política. Hace 100 años, ninguno de los argentinos que estamos sentados hoy aquí, creo, existíamos. Y sin embargo la Argentina existía. La patria existía. La patria no somos solamente los argentinos que hoy vivimos sobre este territorio que se llama República Argentina. La patria son aquellos que estuvieron antes, y eso es lo que significa patria. Viene de patres, es la tierra de los padres, la tierra y la herencia de los padres. La patria son los que hicieron esta tierra. La patria son aquellos que un día llegaron de España con la cruz del conquistador, del misionero y con la espada del conquistador. La cruz, la patria son aquellos que formaron un día en los ejércitos de la independencia. La patria son aquellos que llegaron un día de todos los rincones del mundo para abrir los surcos, para arar, para sembrar la tierra, para levantar fábricas. La patria tiene todo un pasado, la patria está hecha con la sangre de los combates y la patria está hecha con el sudor del trabajo. Y nosotros la recibimos, pero la recibimos como una herencia. La recibimos como una herencia de los padres del pasado y nosotros tenemos que transmitirla. A veces no se habla de patria sino de nación, y como patria viene de patres y nos hace mirar hacia la herencia del pasado, nación viene de natus y nos hace mirar hacia el natus, hacia el nacido, hacia el futuro, hacia nuestros hijos, hacia nuestros herederos. Eso es la sociedad, existe como un continuo en el tiempo. Nosotros recibimos esta patria como una herencia de los padres y tenemos que transmitirla a los hijos, custodiada y mejorada. Somos responsables delante de los que han muerto y delante de aquellos que vendrán. Por eso, nosotros podríamos, los que hoy vivimos, discutir muchas cosas y cambiarlas y votar por esto, por aquello, por lo demás allá, pero hay cosas que en una sociedad no hay derecho a tocar porque no nos pertenecen, porque no nos pertenecen. Si un día el 90% de los argentinos que hoy vivimos se nos ocurriera votar para que la Argentina deje de ser una nación independiente y fuera, qué sé yo, una estrellita más en la bandera de los Estados Unidos o un satélite girando alrededor de Moscú, el 10% restante en minoría tendría derecho a oponerse a esa decisión y de oponerse a esa decisión con las armas en la mano. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho a tirar la herencia, porque no tenemos derecho a hacer que nuestros hijos nazcan como esclavos en una colonia. No nos pertenece, y no es algo que se puede decir, es propiedad de los que hoy vivimos aquí. Estaría en contra nuestro, si la queremos poner en términos numéricos, lo que alguno decía la gran democracia de los muertos. Es decir, el número de aquellos que pasaron y que hicieron algo por esta patria y el número de los que van a venir. Es una herencia y es una responsabilidad, es una misión. La sociedad sobrevive al cambio de individuos como el cuerpo al cambio de células. Los miembros de la sociedad no son individuos aislados, sino que constituyen
una unidad de orden espiritual y moral y que se ordena al bien del todo. Las partes de un cuerpo sirven al bien del todo, cada una a su manera, siguiendo el ejemplo que poníamos antes. La mano que se esfuerza y que trabaja, el pie que camina, el cerebro que piensa, el pulmón que respira, la sangre que circula por las venas. Cada uno de esos miembros sirve al bien del todo. Y ese es el bien que tiene que estar por encima de los bienes o de los intereses particulares. Cuando se habla de esa prioridad del bien común, parece una cosa tan simple, tan elemental, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando se pierde la noción de eso? Pasa lo que pasaría en un barco. Un barco anda y puede llegar a puerto si cada uno cumple su función. Puede haber funciones más altas o más bajas. Hay una jerarquía, no hay una igualdad absoluta. No todas las células son iguales en un cuerpo. Hay una jerarquía, pero cada uno cumple una misión en la cual es irreemplazable, cualquiera que sea esa misión. Habiendo jerarquías y dignidades diferentes, hay una dignidad fundamental para todos. En el barco tiene importancia el capitán que traza la ruta, tiene importancia el marinero, tiene importancia el grumete y tiene importancia el que cocina. Cada uno cumple una función y porque todos cumplen su función, el barco puede llegar a puerto. Lo mismo pasa con una sociedad. Y la experiencia de lo que pasa cuando ese bien común no está por encima de los bienes o de los intereses particulares, trágicamente la tenemos y no hace falta explicarla demasiado. ¿Qué es lo que pasa cuando en una sociedad se pierde el sentido del bien común? También es un escritor romano, Máximo Valerio, al que citaba Santo Tomás de Aquino, y que decía: los antiguos romanos preferían ser pobres en un imperio rico y no ricos en un imperio pobre. Es decir, miraban por encima de todo el bien de la sociedad a la que pertenecían, el bien del imperio romano, y estaban dispuestos por ese bien a sacrificar su situación particular. Máximo Valerio no vivió en el siglo XX, sino diría la cosa al revés. En vez de decir los antiguos romanos, diría los actuales argentinos prefieren ser ricos en una nación pobre y no pobres en una nación rica. Es decir, en lugar de poner el bien común por encima de los bienes o de los intereses particulares, lo que se pone son los bienes y los intereses particulares por encima del bien común. ¿Y qué es lo que termina pasando a la larga? Que cuando uno pone su interés particular por encima del bien común, no solamente se destruye el bien común, sino que también como consecuencia se destruyen los bienes particulares, porque una sociedad no funciona. Es decir, a la corta o a la larga nos damos cuenta, nos tenemos que dar cuenta de aquello que en la parábola de Menenio Agripa se dieron cuenta los pies y las manos. Que si cada uno dice, a mí lo que me importa es pasarla bien, a mí lo que me importa es hacer la mayor cantidad de plata posible y los demás que se embromen y los demás que revienten, a la larga reviento yo también. No funciona. Es lo que sé yo, es lo que vivimos acá desde hace cuántos años. Por ejemplo, en el orden económico. Puede funcionar una sociedad cuando el trabajo, digamos, todo tipo de trabajo, el trabajo del campo, el del finquero, el del pequeño propietario, el del industrial, no es valorado. Cuando no vale la pena levantar una cosecha porque se pierde plata, cuando el tipo que invierte un capital en una pequeña fábrica es castigado, reventado con impuestos y se funde, y en cambio resulta que es un negocio hacer que la plata produzca plata. Es un negocio invertir, comprar dólares, comprar bonos, y eso es artificial, eso no puede durar siempre, porque ese dinero que produce dinero es una cosa artificial. Y una sociedad que quiere fundar su bienestar económico sobre eso termina hundiéndose, termina defondándose. Esa es nuestra experiencia. El bien común está cuando cada uno de los miembros del cuerpo tiende hacia un fin, cuando el interés de la sociedad está por encima de los intereses particulares, cuando el bien de la patria está por encima del bien de los sectores, de las clases sociales, de los partidos políticos. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia en la Argentina? Que porque esta obra la estaba haciendo el gobierno anterior y es una obra para bien del país, en vez de llevarla adelante, no, la dejamos parada para que después no digan que le hicieron los otros.
O criticar o votar en contra de una cosa, ¿por qué? Porque si la hacen los del partido de enfrente, los tipos van a tener prestigio, van a tener más votos. ¿De qué manera se vive así? Y cuando los hombres pierden el bien común, ¿en qué se transforma una sociedad? En lo que decía el paisano, es más difícil que arriar una tropilla de sapos. Una sociedad se transforma en una tropilla de sapos, y traten de arriar una tropilla de sapos a ver qué pasa. Se desparraman para todos lados. Es decir, cuando falta esa orientación al bien común, una sociedad se disgrega, una sociedad entra en un proceso de disolución. Es lo que pasa en el cuerpo cuando en el cuerpo falta el alma, es decir, el principio de vida, que es el que unifica todas las partes del cuerpo. Cuando falta ese principio que unifica, que da unidad, el cuerpo se transforma en un cadáver, es decir, en un agregado de materia orgánica que ha empezado un proceso de descomposición. Eso es lo que pasa en una sociedad cuando se pierde el sentido de ese bien común que tiene que estar por encima de los intereses particulares. Cuando uno se olvida de que ese bien del todo es mayor y más importante que el bien de la parte. Y que solo puede haber un verdadero bien para las partes, sean individuos, familias, sectores sociales, cuando se preocupan primero por el bien del todo y no por encima de todo por el bien o por el interés particular. La sociedad debe cuidar de sus miembros. El organismo cuida, mantiene, alimenta a los miembros. Si uno recibe una herida en una parte del cuerpo, qué sé yo, le pisan un pie, le pisan a uno el dedo gordo del pie, todo el cuerpo inmediatamente atiende hacia ese miembro que ha sido herido. Todo el cuerpo se preocupa. Es decir, la sociedad cuida, debe cuidar de cada una de sus partes. Es todo el cuerpo el que contribuye de una manera o de otra a la alimentación de las partes, a que la sangre circule y llegue a todos los miembros, a que el oxígeno purifique la sangre, a que el alimento se distribuya de la manera debida. Es todo el cuerpo y en ese todo cada uno tiene una función. Y los miembros de ese cuerpo tienen que estar dispuestos a colaborar para el bien del todo y tienen que estar dispuestos, incluso de alguna manera, a sacrificarse por el bien del todo. Es algo que en el cuerpo humano se da de una manera natural e instintiva. Cuando hay un riesgo para el todo, si en vez de pisarme el dedo gordo del pie, me encajan un garrotazo en la cabeza, ¿qué es lo que pasa cuando uno ve venir el garrotazo? El brazo inmediatamente cubre la cabeza y recibe el garrotazo, dispuesto a sacrificarse por el bien del todo. Y eso en el hombre es algo instintivo, responde al instinto de conservación, ni siquiera es algo racional. Porque si yo cuando veo venir el garrotazo me pongo a pensar, si me dan con este garrote me parten la cabeza y me muero, entonces más vale perder un brazo que perder la cabeza. Cuando estoy empezando a pensar ya me rompieron la cabeza. O sea, es un movimiento instintivo, natural el del brazo que cubre la cabeza, porque tiene conciencia de que la cabeza desempeña una función más importante y que se puede vivir con un brazo quebrado o sin un brazo, pero no se puede vivir sin la cabeza. El miembro está dispuesto a sacrificarse por el bien del todo. Eso es lo que decíamos antes, aquello de Máximo Valerio, de los antiguos romanos. Cuando uno tiene conciencia de que pertenece a ese grupo, a ese cuerpo social, uno se da cuenta de la obligación que tiene de contribuir al mantenimiento, al progreso, al crecimiento de ese cuerpo, con su trabajo, con su inteligencia, en fin, de tantas formas. Es la promoción del bien común, de la que nos hablan
todos los documentos de la Iglesia, la obligación que todo cristiano tiene de preocuparse por el bien de la sociedad en la que vive, de promover ese bien común, de promover ese conjunto de condiciones sociales que hacen posible al hombre una vida humana y una vida virtuosa aquí en la tierra, que es la definición que daba Pío XII y que la retoma la Gaudium et Spes del bien común. La creación del conjunto de condiciones sociales que hacen posible al hombre una vida virtuosa aquí en la tierra y que de esa manera lo ayudan para alcanzar su fin último en el cielo. La preocupación por ese bien común en tiempos normales, en tiempos de paz, pero en circunstancias determinadas, cuando ese bien común está en peligro por una agresión externa, la comparación del garrotazo, uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse por el bien común, no por cualquier cosa, no por cualquier cosa. El organismo cuida a sus miembros, no expone el brazo innecesariamente. Someterse a un riesgo mortal, a un riesgo grave, sin ninguna necesidad, es algo desordenado para una persona. Y se puede pecar en ese sentido gravemente si uno busca un riesgo porque sí, solo por diversión. Tiene que haber un motivo serio. El organismo cuida de sus miembros. El todo tiene que cuidar de sus partes y no las puede sacrificar, ni les puede exigir de más sin necesidad. Pero cuando se presenta esa necesidad, la parte tiene que estar dispuesta a sacrificarse por el todo. Estos son los tres elementos entonces de la comparación por la cual la imagen del cuerpo, de un cuerpo humano, podría ser de una planta también, nos ayuda a entender. Pero ojo, es una comparación, y toda comparación renguea por algún lado. Es muy importante afirmar, y afirmar sobre todo en nuestro tiempo de individualismo, esta solidaridad y esta primacía del bien común sobre los intereses particulares. Pero la comparación de la sociedad con un cuerpo tiene también sus límites. Si uno la llevara hasta las últimas consecuencias, uno caería en aquello que políticamente se denomina totalitarismo, es decir, donde el todo absorbe a las partes de tal manera que las partes pierden totalmente su razón de ser. Y esto vale mucho más para la sociedad humana que para el cuerpo. Vale mucho más para eso. O sea, solamente la persona es substancia en la sociedad. Es decir, tiene, siendo un ser social y necesariamente relacionado a la sociedad, tiene una cierta esfera de autonomía, que no la tiene el miembro del cuerpo de la misma manera. Es el ejemplo que poníamos en una clase pasada, cuando el chico le pega a otro y le dice, yo no fui, fue mi mano. No, eso es una sofisma, es una mentira, y el chico lo sabe. La mano pertenece al cuerpo de tal manera que no tiene absolutamente ninguna independencia. Ejecuta necesariamente las órdenes que recibe del cerebro. La sociedad humana no es exactamente así, de esa manera, un conjunto de miembros o de células. Es un conjunto de personas. Es decir, es un conjunto de seres que, como veíamos la otra vez, son creados a imágenes de Dios, son racionales, son libres, son responsables. No se puede gobernar la sociedad compuesta por hombres libres de la misma manera que se maneja una máquina. Bueno.